Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor, que se transmite por la maravilla de las redes sociales a través de astele.tv y que también nos permite llegar a las comunidades que nos siguen a través de la cadena H en el canal 169 de Total Play. Les saluda Raúl Fraga. Bienvenido, José Sobrevilla. Muy buenas tardes, Raúl, y buenas tardes a nuestros invitados. De lujo nuestros invitados de hoy. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del caricaturista, un profesional de los trazos políticos y de temas diversos, Luis Javier, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Javier. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. A la par, Javier también es responsable del área de Relaciones Públicas de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y del Museo de la Caricatura. Ya verán qué información nos va a compartir. Y también nos da mucho gusto recibir a Xochitl. Bienvenida, Xochitl, quien nos compartirá lo muy interesante que conoce sobre el tema de la caricatura, la política y los temas de atención especial. Así que bienvenidos a este programa. Gracias, muy amables. Gracias, Luis Javier. De entrada te preguntamos, ¿cuál es el corte de caja que se puede hacer respecto a la muy importante tarea que los caricaturistas mexicanos están haciendo en el México 2018? Pues bueno, yo creo que el caricaturista, como en tantos años, ha jugado un papel muy importante dentro del periodismo, ya que lo afortunado de una caricatura, que son las que ustedes ven normalmente en los periódicos, se le llama cartón editorial. ¿Cierto? Pues somos analistas de todos los aconteceres, de todo lo que sucede, sobre todo en el medio político, ¿verdad?, de nuestro país y a nivel mundial. Claro. Entonces, juega un papel muy importante porque mucha gente que desafortunadamente lee poco o no lee, es más fácil que a lo mejor entienda una imagen, ¿verdad? Ahí está la frase de una imagen dice más que 1000 palabras. Sí, entonces, por ese lado es afortunado el trabajo de un caricaturista. Interesante. Xochitl, ¿qué papel juega la caricatura política en este momento coyuntural de elecciones? Bueno, es que cuando uno ve las caricaturas, yo al menos las veo diario y entiendo el mensaje, ¿no? Y a mucha gente le gusta eso, porque leer un libro es más difícil, ¿no? Pero en cambio con la caricatura ve el mensaje, es muy fácil y pues es divertido, porque además es muy divertido. Yo tengo la suerte de leer desde que estaban los Supermachos, los Agachados. Clásicos. Sí, y ahora pues todo lo que es caricatura leo. Hoy te trajimos un libro de Fisgón. Sí. Y yo no me pido las caricaturas, creo que enseñan, pero de una manera divertida. Cosa eso que no siempre es posible, ¿verdad? También leía a Mafalda. Sí. Ahora, a Mafalda también, aunque no sí, es... por supuesto. Quino, ajá. Muy bien, y que además vale recordar, los caricaturistas, los profesionales del trazo, son verdaderos maestros de muchísimas generaciones en cuanto a la cultura política y crítica, pensamiento que les permite, con sentido crítico, reflexionar sobre los temas críticos de la agenda mexicana, Luis Javier. Así es, correcto, sí. La caricatura ha pasado por muchos periodos, desde el porfiriato, el México independiente, ¿verdad? La revolución. Claro. Entonces ha tenido una historia muy, muy importante que va, yo creo que de la mano de la misma historia de México. El propio José Guadalupe Posada es un referente histórico dentro y fuera de México. Así es correcto. Cierto. Dentro de esa gama de caricaturistas, ¿quiénes han generado escuela, Luis Javier? Pues bueno, uno de los grandes caricaturistas que generó mucha escuela, pues en paz descanse el gran maestro Ernesto García Cabral, conocido como el Chango Cabral. Claro. ¿Verdad? Ahí está una influencia muy grande en otro gran maestro, el maestro Rafael Freire, que también ya falleció. Él tuvo mucha influencia del maestro Cabral. Y de ahí hacia adelante, pues, varios caricaturistas han tenido cierta influencia del maestro Cabral y de otros grandes, ¿no? Claro. De hecho, cada caricaturista siempre nos influenciamos en otro al que admiramos siempre, ¿no? Desde niños, ¿no? Sí, el trazo de Naranjo, sí, por ejemplo. Y lograr el estilo propio, pues se logra con los años, a través de los años. Claro. Para lograr un estilo propio con el cual te identifiquen. A Ryu se le cocina aparte, ¿verdad?
Rius fue un gran maestro de la caricatura. Yo creo que es el caricaturista que ha hecho más libros. Hizo una cantidad enorme de libros, incluso libros que se consideran didácticos. Los recomendaban incluso en las escuelas. Sí. Y pues libros de temas tan importantes como el Marx para principiantes o Claro. la joven Alemania, entre otros, ¿verdad? Sí, muy bueno. Que son textos muy importantes que a través del dibujo, como decía bien aquí la maestra, pues los estudiantes entendían mucho más nuestra historia, ¿verdad? Claro. A través de los dibujos y con una parte gráfica y graciosa, ¿no? Así es. ¿Dónde se forman los caricaturistas mexicanos en las últimas generaciones, en las más recientes? Bueno, hay muchos casos donde, hay varios casos, perdón, donde esto se puede heredar por cuestión genética. Bien. Un caso de ellos, por ejemplo, en paz descanse el maestro Jorge Carreño, Por supuesto. su hijo que hizo muchos años la portada de la revista Siempre. Luis Carreño. Luis sí. Carreño, que actualmente trabaja para el periódico El Universal, Ujú. heredó ese odón de su padre. Hay otros casos como el caso de, por ejemplo, Ramón Garduño. Su hermano es caricaturista, Mario Alberto Garduño, y el hijo de Ramón también es caricaturista, ¿sí? Y por ahí hay otros casos. En mi caso, pues yo no tuve en mis antecedentes familiares ningún caricaturista. Yo soy empírico, nadie hubo en mi familia que se haya dedicado a esto. A mí, pues Dios me dio este don, ¿verdad? Que se lo agradezco todos los días. Y pues lo que sí puedo decir que mi hija, la mayor, sí heredó la cuestión gráfica, porque ella es diseñadora industrial. Entonces ella se sentaba conmigo desde chiquita a dibujar y dibuja bastante bien. Bien, mira. Qué bueno, y desde aquí, por supuesto, enviamos un abrazo y un saludo a nuestro muy querido amigo Luis Carreño, quien también fue el caricaturista de la columna a fondo del periódico Novedades, cuando hace 32 años ahí colaborábamos con Juan Ruiz Gili, y cada semana nos ilustraba el gran maestro Luis Carreño con puntualidad, con golpes de precisión en cuanto a lo que era la época de las elecciones de aquel tiempo. Maestra Xóchitl, sería importante que nos compartieras qué trascendencia tiene dentro de una familia el que los niños, las niñas empiecen a acercarse en las nuevas generaciones al trabajo de los profesionales de la caricatura. Bueno, actualmente como que la gente de ahora tiene una visión diferente a la que teníamos antes. Sí. Yo en lo personal leía a Gabriel Vargas, Claro. a la familia Burrón. Fundamental. No, y me traté que leerla de escondidas porque pues mi madre, que era maestra, no le hacía mucha gracia que leyéramos a la familia Burrón, Sí. que me parece que describe cómo es digamos, un barrio, y pues y ya con los niños, yo a veces iba a los niños, que yo fui maestra de primaria y de secundaria, Sí. estoy jubilada, pero yo les recomendaba a los niños que leyeran. Incluso ahorita yo compro el chamuco y les paso, ¿no? Porque lo leo, pues, pero no lo... Perdón. Sí. Que muy bien. Lo leo, pero no lo guardo. Eso. Para las personas que no los conocen suficientemente, Luis Javier, ¿cómo te presentarías? Luis Javier Sainz Bueno, Piñera. yo me presento como Luis Javier, así me he firmado desde Sí. que publico. Alguna vez usé seudónimo, porque yo empecé muy joven en el diario Excelsior, tuve la fortuna de pertenecer a ese periódico, era cooperativista. Y pues el Excelsior manejaba una política interna donde nos prohibía colaborar para otros medios. Claro. Nos pedía exclusividad por la importancia del diario. Pero mañosamente, pues yo colaboré en otras 2 revistas con un seudónimo y lo llegué a hacer en algunos años, pero ¿Qué seudónimo era? Perdón. usé 2 seudónimos, uno que se llama, me firmaba como Eris y otro como Sammy. Ok. Pero todo el mundo me ubica como Luis Javier, que Claro. es de casi todos los años que he publicado, todo el mundo me conoce como Luis Javier, así me firmo incluso. Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues después de la pausa, nuestros invitados de hoy, la maestra Xóchitl y el gran caricaturista Luis Javier, seguirán comentando con nosotros y también reflexionaremos de manera conjunta sobre un ángulo clave,
¿qué representa el arranque de las campañas presidenciales 2018 y por qué los profesionales de la caricatura están frotándose las manos para el trabajo que nos tienen acostumbrados? Sigan aquí en un momento más. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Luis Javier, te preguntamos qué importancia y trascendencia tiene para el trabajo de ustedes, los profesionales de la caricatura, el que hayan iniciado ya formalmente las campañas por la presidencia de la República en este año 2018. Bueno, pues como en todos tiempos electorales, ahora sí que hay tela de mucha tela de donde cortar, ¿no? Claro. Y pues ahorita pues se vienen tiempos muy interesantes, la guerra entre los partidos, la guerra entre los candidatos. Candidatos, sí. Y pues es un tema muy rico para nosotros, desde luego. Andrés Manuel podrá sustituir esa riqueza que les daba a los caricaturistas don Fidel Velázquez. Pues yo creo que todos los políticos son materia para los caricaturistas, la verdad. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que más busca un caricaturista en las características de la figura de un político? Que sea muy explotable para el trabajo del cartón político. Pues pegarle donde más le duela,
donde sabemos de sus puntos más criticables que ellos mismos a veces tratan de ocultar. Nosotros investigamos sobre la persona y tratamos de darles donde más les pueda, ¿verdad? De los candidatos presidenciales, ¿todos tienen la piel endurecida o son muy sensibles al trabajo crítico de la caricatura política? Yo creo que, pues, no podría hablar de una piel muy sensible porque de los actuales, pues, hay dos de ellos que no conozco personalmente. Sí. Pero los demás yo creo que sí, sí tienen cierto sentido del humor, ¿no? Y aceptan la crítica como tal. Yo creo que de hecho todos deben de admitirlo, ¿no? Como políticos, pues Pues sí. aunque no lo crean, por ejemplo, en el pasado, pues hay políticos que coleccionaban caricaturas de nosotros y críticas, como la señora Elbester Gordillo, el mismo presidente Salinas, era admirador de los caricaturistas por la cuestión del ingenio. Sí. Entonces, en sus oficinas tenían caricaturas originales de nosotros y críticas, porque admiraban esto como un arte. Qué bueno, pero también seguramente el reverso de la moneda se daba con políticos que se molestaban e Pues, irritaban demasiado. Era muy común recibir llamadas cuando yo estuve en Excelsior. Llegaban a mi casillero cartas anónimas con amenazas, mentadas de madre, o llamadas telefónicas anónimas también, donde te decían de groserías y te decían que no volvieras a publicar tal o cual cosa, que no te metieras con fulano. Eso es muy común. Claro. ¿Verdad? Xóchitl, maestra, coméntanos, ¿cuál es tu opinión sobre los políticos que más atraen a la gente, al pueblo mexicano? Bueno, yo lo que veo cuando oigo sus comentarios, que hay gente muy responsable. Sí. No se molesta por las caricaturas, pero hay gente que es grosera. Eso. Sí, es grosera. Y además que es grosera, mentirosa, pues, ¿no? Y se vale de las caricaturas para atacar a las gentes. Entonces, a mí no me parece que sea eso serio. Porque, bueno, un caricaturista, una persona, es un arte, pues, no todos tenemos. Sí, claro, lo dices bien. Y lo hacen de una manera sana. Pero yo sí creo que los personajes, sobre todo ahorita, que están en campañas tan duras, sí, dos siempre están son ofensivos, pues, y se valen de eso. Y yo creo que no es así la cuestión. No va por ahí. Antes de entrar al aire, estaba platicando con Luis Javier acerca de un amigo común que tiene años que no veo, que es Trizas. Trizas, recuerdo cuando estábamos en el periódico El Día, sacó un excelente cartón por un gol que falló Hugo Sánchez. Ah, claro. Y cuando estaba la costumbre de ir a festejar al Ángel. Uh-huh. Entonces, el ingenio de Trizas le puso un globito nada más al Ángel de Reforma. Gracias, Hugo. Para mí fue una caricatura muy oportuna porque era ya muy conocido los daños que provocaban los fanáticos al Ángel cuando festejaban un gol. Muy bueno. En el sentido político, ¿qué es lo que ha trascendido actualmente dentro de la caricatura política, Luis Javier? Pues, ¿Qué caricatura recuerdas, perdón? Pues bueno, algunas, pero les puedo comentar, por ejemplo, que ha trascendido, pues, por ejemplo, a nivel internacional, yo comentaba que hace rato que en los países árabes, por ejemplo, hace como 6 años salió un reportaje, una caricatura de un caricaturista sirio, Claro. donde aparece sin sus manos, por haber atacado a un musulmán, le cortaron sus manos. Wow. Y por ahí hay otro antecedente de también un caricaturista en un país árabe, que su caricatura logró derrumbar a un líder. La fuerza de esa caricatura fue tal que trascendió, hicieron mantas X con esa caricatura y lograron derribar a un líder. Y aquí en México, pues,
Pues bueno, ha habido muchas cuestiones, sobre todo intimidatorias, ¿no? Sí, claro. De funcionarios que han amenazado. La famosa caricatura de José Hernández, la de donde dibuja a Felipe Calderón, donde decía que en la lucha contra el narcotráfico estamos matando a tus hijos, algo así, y que la censuró la jornada y que se hizo viral. Sí, así es, correcto. Esa fue una caricatura demasiado censurada. Sí, hay temas demasiado fuertes, digamos, donde pues a veces no, la mejor caricatura yo creo que es la que no se publica a veces, ¿no? Exactamente. Claro, Luis Javier, ¿de dónde se alimenta cotidianamente en sus contenidos, lecturas, consumos culturales, políticos, un caricaturista para garantizar actualidad permanente en su trabajo? Pues bueno, hay que estar constantemente enterado de las noticias, estar leyendo, ¿no? El alimento de nosotros pues es estar viendo noticias, leyendo noticias, consultando con la gente, de viva voz, por ejemplo en el Museo de la Caricatura, donde va mucho turismo, que viene turismo de todo el mundo. Aunque yo haya leído una noticia sobre X lugar, por ejemplo si hablamos de inseguridad, yo no me detengo y le pregunto a la persona, oiga, ¿es cierto que está pasando esto en tu estado? La violencia, ¿es cierto que pasa esto? Me gusta de viva voz escuchar de la gente para reconfirmar lo que yo estoy leyendo o de lo que estoy enterado, ¿verdad? Muy interesante porque de hecho haces un trabajo de estar reporteando permanentemente. Es correcto, sí. Pero también los géneros periodísticos se encuentran en el trabajo del caricaturista profesional como tú, un portador permanente del artículo, el editorial, la investigación, el reportaje, todo de plano. Así es, correcto. Y como que decía aquí la maestra, pues bueno, la verdad es que cuando uno no esté verdaderamente con una noticia confirmada, pues yo acudo a mis colegas periodistas para investigar si de veras es real lo que yo leí o buscar el hilo, ¿verdad?, que me conduzca a conocer la realidad, porque tampoco puedo caer en una mentira o en una falsa, ¿verdad?, en una falsedad, pues porque hay que hacer un cartón veraz también, ¿no? Claro. El fake news de las caricaturas. ¿Cómo se da eso? Interesante lo que reflexionas. Sí, porque digo yo, para criticar a alguien, yo creo que hay que estar verdaderamente documentado para decir una verdad, ¿no? Hace un rato decía Raúl algo muy importante, que es dónde se estudia. Hay una escuela de caricaturistas y todo esto, porque mi asesor de tesis de licenciatura, Alan, él tiene años dando una cátedra de caricatura política en la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales de la UNAM, y que es muy interesante esa cátedra, al menos en la UNAM. ¿Dónde más se puede estudiar caricatura, Luis Javier? Gracias, buena pregunta. En el Museo de la Caricatura se dan talleres de caricatura, de dibujo, de pintura, los fines de semana. Algunos compañeros dan talleres, yo en lo personal doy talleres. Sí. Si vale la pena el comercial, ¿verdad? Por favor. En el Club de Periodistas de México existe un brazo académico de lo que es la Posada del Periodista, que fundó un tío mío, Antonio Sáenz de Miera. Sí. Y ahí se dan talleres, yo doy talleres de caricatura los sábados, para quien guste, se puede aprender. Yo creo que todos desde niños dibujamos, todos. Y hay chicos que les interesa mucho aprender, aunque no sepan dibujar, aprenden si de veras tienen la intención de aprender o el gusto por dibujar, se puede aprender. La mayoría de los caricaturistas que nos dedicamos a esto somos empíricos, somos natos, pero se dan talleres, yo doy talleres, y doy talleres aparte particulares, doy talleres en las escuelas, doy conferencias también en las universidades sobre el género de caricatura.
Muy bien, y para quienes estén interesados, el Club de Periodistas está en Filomeno Mata número 8 en el centro de la Ciudad de México, a un paso de la Torre Latinoamericana. Y después de la pausa vamos a conocer cuáles son los grandes detalles y ofertas que brinda permanentemente el Museo de la Caricatura. Sigan aquí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Maestra Xóchitl, tú puedes ayudarnos como profesional de la educación que eres a reflexionar sobre un punto clave. Los planes de estudio del sistema educativo en México consideran la caricatura, el cartón, como parte importante de la formación de las nuevas generaciones de mexicanos, los jóvenes, los niños. Bueno, yo ahorita no estoy muy enterada porque yo les decía que estoy jubilada. Sí. Pero dentro de lo que yo conozco, digo, los maestros no les daban una clase en especial, pero sí les dejaban que vieran las caricaturas, ¿no? Digo, sí, las caricaturas. Claro. Lo que pasa es que el que fue secretario de Educación Nuño, que le decimos el sargento, quitó muchas cosas. Sí. Y puso otras, ¿no? Y Fox también, ¿no? Porque me perdone, pero dice,
él quita un poco de la historia, ¿no? Y pues menos de caricaturas. Entonces, por eso yo soy de la disidencia, entonces soy jubilada, pues, pero veo las cosas tal cual, porque ya no tengo que tomar partido. Eso es. Luis Javier, platícanos cómo surgió este Museo de la Caricatura y cuál es su presencia. ¿Cuántos museos hay en el mundo de la caricatura? Gracias. Bueno, de hecho, el Museo de la Caricatura surge de una idea muy valiosa del maestro David Carrillo y del maestro Pedro Sol, ¿sí? Que han sido Pedro, presidentes claro. de la sociedad. Sí, uno en Novedades y otro en El Financiero, entre muchos Así otros es. medios. Pero esto comenzó en el Club de Periodistas en 1962, cuando el entonces presidente Adolfo López Mateos le entrega a Antonio Sáenz de Miera el inmueble del Club de Periodistas con un grupo de periodistas para fundar el Club de Periodistas. Sí. Y ahí mismo nace el Club de Caricaturistas con David Carrillo. Tuvo poco tiempo como Club de Caricaturistas y después se convierte en Sociedad Mexicana de Caricaturistas, ya con Pedro Sol y David Carrillo también como presidentes, pero ya en unas oficinas que se ubicaban en la calle de Humboldt, ¿sí? Ok. Cerca de la Alameda. Y ahí comienza la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, pero de hecho se inició como club, con David Carrillo, con Alberto Huisi, ya fallecidos, y bueno, ya retoma después como sociedad con Pedro Sol. ¿De Y qué año estamos hablando? 1962 62. es como empieza como club de caricaturistas. Eso es. Y de ahí David nace la Carrillo, idea de crear un museo. Sí. Y la relación muy fuerte de los caricaturistas con Ramón Aguirre, que era regente de la ciudad, nos permitió que a través de él, en un encuentro con el entonces presidente Miguel de la Madrid, abogó por nosotros para que se nos consiguiera un espacio para crear este museo, que se encuentra actualmente en un edificio muy bello del año de 1612, que está ubicado en la calle Donceles 99. Y bueno, desde entonces ahí nos prestaron este edificio en un comodato, gracias a la intervención de Ramón Aguirre y gracias, por supuesto, a David Carrillo y a Pedro Sol, ¿sí? Entonces, existen 7 museos aproximadamente de caricatura en el mundo. Orgullosamente se creó este museo en México, que es el único. Hay mucha gente que ha confundido el Estanquillo, que era el museo de Monsiváis, Sí. con el Museo de la Caricatura. Monsiváis, entre tantas cosas, coleccionaba caricaturas. Cierto. Sí. Y él ha hecho exposiciones de caricaturas muy importantes. Pero el único museo en México es el que ustedes conocen, es el Donceles 99. Muy bien. ¿sí? Claro que, por cierto, las reuniones a las que convocaba el maestro David Carrillo, siempre muy interesantes, porque su esposa, la muñequita que canta, de qué manera le metía muchísimo ambiente a estas reuniones. Maestro Luis Javier, te Sí. pregunto, ¿cuántos caricaturistas están actualmente afiliados a esta Sociedad Mexicana de la Caricatura? Aproximadamente en un número de, a lo mejor fallarían con exactitud, pero 160 de todo el país. Pero solamente los que publicamos en revistas y diarios. Sí. De hecho, es un requisito para pertenecer a la sociedad misma de caricaturistas. El requisito, si algún caricaturista quiere ingresar a ella, el requisito es haber publicado 5 años seguidos en algún medio para poder pertenecer a ella. Y se elige al nuevo miembro en una asamblea que se hace en el mes de diciembre, ahí mismo en el patio del museo, bajo votación en urnas, se elige al nuevo miembro, que reúna las condiciones de, ahora sí, valga la redundancia, que sea un profesional para no perder la profesionalidad de la profesión, perdón la redundancia, ¿verdad? No cualquier dibujante, con todo respeto, puede llegar y hacer una exposición en el museo, ¿verdad? Todos picamos piedra, todos nos costó trabajo llegar a pertenecer a la sociedad. Tengo entendido que el Museo de la Caricatura, el edificio, tiene una historia. Platícanos esa historia, por favor,
Bueno, Luis Javier? ese edificio es de 1612, fue de un conde, Cristóbal Vargas y Valadez, y ahí fue un colegio conocido como el Antiguo Colegio de Cristo, que tuvo muchas ocupaciones ese edificio. Fue un colegio católico, hubo talleres, imprentas, oficinas. En la época moderna, por ejemplo, ustedes conocen bien una película mexicana ahí se grabaron algunas escenas, El Castillo de la Pureza. Por supuesto. En los años 70, ahí fue un lugar donde se grabó parte de esa película. Y bueno, ese edificio es tan importante porque estamos sobre basamentos históricos. Ahí fue la escuela de los guerreros aztecas, el Calmecac. Sí, claro. Y se puede en dos de las salas apreciar mediante ventanas arqueológicas lo que es los basamentos de una pirámide, que fue la escuela de los guerreros aztecas. Además, en la época colonial era parte fundamental de la llamada República de los Españoles, que dividía la capital de la Nueva España de la llamada República de los Indígenas. Sus linderos estaban, para contextualizarlo, en el sur de la Ciudad de México del centro, en Fray Servando Teresa de Mier. En el poniente era Bucareli, lo que hoy es Bucareli. En el norte, lo que hoy es el eje 1 norte. Y en el oriente, el anillo de circunvalación. Por eso esas majestuosas construcciones de la República de los Españoles. Luis Javier, ¿cómo impacta el trabajo profesional de ustedes, los caricaturistas, la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, ha sido un impacto muy fuerte, ya que yo no estoy en contra de la tecnología, yo crecí en los periódicos, le apuesto más al arte de dibujar, ¿verdad? Sí. Ahora hay muchos compañeros que dibujan en la tablet o en el celular, pero para mi gusto no es lo mismo. De hecho, han desaparecido muchos periódicos, no solamente en México, sino en el mundo, periódicos impresos, revistas impresas, y la tendencia pues es la tecnología, los periódicos digitales, ¿verdad? Yo colaboro en varios periódicos digitales, pero tengo la fortuna todavía de colaborar en 3 o 4 medios impresos. Pero pues la tendencia es esta, que la tecnología va desplazando a los medios impresos. Entonces sí es un y en la impacto forma fuerte. de hacer los trazos y todo esto, ¿ha afectado las nuevas tecnologías? Pues yo pienso que no es lo mismo dibujar en una tablet Claro. o en un celular a dibujar en un papel. Y yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo que tiene más mérito lo artístico, lo barroco, lo hecho a mano, que dibujar en una tablet, ¿no? De hecho, ahora mucha gente no dibuja, pero se le hace fácil unos trazos y mandar un meme, ¿no? Por medio de los celulares. Pero yo creo que en lo personal yo pienso que nunca se va a comparar el ingenio o el arte de un caricaturista a algo digital, ¿no? Algo que se hace por medios electrónicos. Cierto. Maestra Xochitl, ¿cuál es su opinión sobre la llegada de esta era digital en la educación en México? Bueno, yo te voy a hablar como yo estoy jubilada, yo veo que los niños como que ahora ya se han recargado en la cuestión digital. Sí. Porque yo he visto, porque me consta, que ya nada más ponen allá en la tarea, ya no piensan, ya no usan su imaginación, nada más usan la tecnología es muy buena, pero no hay que abusar. Cierto, recordemos, de acuerdo a las mediciones más recientes, en México ya tenemos 71.8 millones de internautas y habremos de estar muy pendientes de los datos que arroje actualizados el día 17 de mayo, que es el Día Internacional de las Sociedades de la Información y la Comunicación, donde se dan a conocer cuáles son los rankings o las colocaciones por países en el rankings de las tecnologías digitales. Después de la pausa vamos a seguir en esta muy interesante y sabrosa charla con los profesionales de la caricatura. Sigan aquí.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Luis Javier, adelante, por favor. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario abundando en lo que dijo la maestra. Respecto a la tecnología, pues es muy buena la tecnología, no estoy en contra de ello. Pero sí, como bien dice, ahora los jóvenes, sobre todo, se alejaron de los libros, tristemente, y pues todo el tiempo están con el celular, con las computadoras. Yo en lo personal no estoy en contra de eso, pero sí pienso que es importante que los padres les dosifiquen el uso de tales aparatos. Yo lo he vivido, por ejemplo, en las escuelas, donde voy a dar una plática sobre caricatura. En el mismo salón donde estoy dando la plática, no falta el niño que está ahí con el celular, y ya la maestra tiene que llamarle la atención o recogerle el aparato para que pongan la atención en lo que yo estoy platicando. Claro. Entonces son niños que se van robotizando, yo así lo manejo, los aleja de la realidad, se meten a su mundo y se olvidan de los libros. Entonces yo siempre les doy un mensaje donde les recomiendo que vuelvan a los libros, que recurran a las enciclopedias, como yo lo hago, como en la casa de ustedes todavía tenemos enciclopedias. Claro. Y tristemente, pues esto se está olvidando, ¿no? Sí, muy cierto. En tu trayectoria personal, Luis Javier, ¿has tenido casos de censura a tu trabajo? Bueno, cuando yo ingresé a Excelsior, hace muchos años, llevo 39 años ya publicando en los medios, sí. Empecé muy joven, pues de entrada cuando un caricaturista llegaba a un periódico, a mí me sucedió, la consigna era no manejar la imagen del presidente, la imagen de la Virgen de Guadalupe, por ser un país muy católico, ni tampoco la imagen del ejército. Entonces desde ahí ya
ya nos estaban coartando la libertad. Sí, claro. Actualmente pues ya la libertad se ha abierto, se abrió mucho, ¿por qué no reconocerlo? Con el sexenio de Vicente Fox se abrió mucho la libertad. No existe como tal, quizás totalmente como uno quisiera, salvo muy pocos medios donde tenemos más libertad. Se puede criticar a quien uno quiera, ¿no? Y de hecho se puede manejar una crítica muy dura hasta con la figura presidencial o al mismo las Fuerzas Armadas, a veces no personalizando al político, ¿verdad? Pues se puede manejar de una manera muy ingeniosa e inteligente, se puede criticar a quien uno quiera. ¿Te han amenazado? En el pasado era muy común que recibiera yo llamadas o cartas anónimas en Excelsior, y hace cuestión de 4 años, 3 años, sí recibe una llamada mi esposa, y pues sí tuve que recurrir a la Procuraduría General de la República. Hay una protección, hay una Fiscalía Especial para Protección a Periodistas. Me sugirieron levantar una denuncia, que fue una amenaza de los templarios, y bueno, pues ahí le sugieren no tomar ciertas medidas. Pues con el temor de ello se fueron a vivir mis hijas y mi esposa un tiempo con un familiar, en lo que se les pasaba un poco el temor, y después ya no pasó nada, ¿verdad? Pero sí levanté una denuncia para que quedara un antecedente de ello. Eso es. Luis Javier, también es importante el papel de la mujer en el campo profesional de la caricatura en México. ¿Cómo estamos en esto? Pues desafortunadamente, yo lo digo, no hay mujeres caricaturistas, muy pocas. Existieron por ahí Yolanda, una firmada que firma como Pego, otra Palmira Garza, que sí, llegó a publicar en varias revistas, y actualmente Cintia Bolio, que es una excelente caricaturista que publica en El Chamuco, una gran compañera, muy buena caricaturista. Y pues yo, de hecho, cada vez que encuentro mujeres que les gusta dibujar, las invito a que ojalá algún día crezca el número de mujeres caricaturistas que no hay en México. ¿Por qué no las hay? Es muy curioso, es una pregunta que todos nos hacemos, pero pues quizá ahí intervenga un poco a veces la cuestión de que afortunadamente tiende a ir desapareciendo un poco el machismo, ¿verdad?, en nuestro país, pero no sé si sea un poco esa cuestión de que a veces sienten que no puedan ser bien acogidas en el gremio, ¿no? Pero sí hay mucha mujer talentosa que sabe dibujar, que tiene facilidad para hacerlo, y yo pues es una invitación que les hago a todas las niñas, a las jovencitas que les gusta esto, porque hay muchas, aunque no lo crean, Sí. que las invito a que si tienen el deseo de dedicarse a esto, pues adelante, ¿no? Nos gustaría que hubiera más mujeres caricaturistas, ojalá. Maestra, ¿usted nos podría dar un buen mensaje para las chicas? Sí, claro. Bueno, antes de este mensaje, yo tengo una amiga, ya somos de la pelea pasada, pero ella desde muy chica hacía caricaturas, y muy buenas, por cierto, pero pues le decía, no sabíamos que había una escuela, y dejó de hacer. Además, también es muy buena para hacer las famosas calaveras, con mucho sentido del humor. Qué bueno, pues ojalá y se acercara a ustedes. Le voy a decir que para que tenga Claro, espacios. claro. Sería muy importante. La esperamos con mucho gusto. Y allí en las escuelas, pues, Sí, adelante, adelante. invitar a los maestros para que, bueno, platicar con ellos para que sean ellos los que difundan esto, que se puede hacer, bueno, que la mujer participe, porque Claro. sí es cierto que el hombre es, pero ahorita ya no estamos en esa época, ¿no? Claro, se nos termina el tiempo y no queremos dejar de preguntarte, Luis Javier, Sí. ¿de qué vive, cómo vive un caricaturista después de que se reflexiona en México de que hay empresarios del periodismo, tanto en medios impresos como electrónicos y digitales, millonarios, poderosos, pero periodistas pobres? Bueno, en general, la caricatura periodística no es bien remunerada, salvo casos muy especiales. Entonces, por ejemplo, en mi caso, como el de varios compañeros, pues yo
me puedo jactar de que todo lo que hago alrededor de lo que yo sé hacer, que es la caricatura, pues se puede vivir de esto. Yo doy talleres, doy conferencias que pues obviamente me las pagan, doy talleres que también me los pagan, y de ahí me compenso un poco con lo que no me pagan en los periódicos. De hecho, actualmente en todos los medios donde publico, en ninguno me pagan, aunque no lo crean. Y publico en bastantes periódicos. Muy bien. Pues queremos agradecerte mucho, maestro Luis Javier Sáenz de Meira, por estar con nosotros compartiendo esta muy interesante trayectoria profesional. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Los felicito por su programa y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que me inviten. Abierto permanentemente. Y les agradezco mucho este espacio. Muchas gracias. Gracias también, maestra Xóchitl. Pues yo gracias a ustedes. Ahora sí que Andrés me dio una sorpresa, porque yo me imaginaba que iba a presentar un libro de caricaturas. Muy bien. Y habrá manera de hacerlo, por supuesto. Gracias. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, gracias a quienes nos siguieron en esta maravilla de las redes sociales. Y también gracias a nuestro muy profesional equipo de producción que nos permite llegar hasta ustedes a través de aztele.tv en tiempo real y también en la retransmisión en el canal 169 de Total Play en la cadena H. Raúl Fraga se despide invitándolos a que nos sigan cada lunes en este espacio de reflexión y análisis político sobre nuestro país y el mundo. Hasta pronto. Aztele.tv